Mi socia y mejor amiga de 10 años robó a nuestros clientes y $280,000 para abrir su propio negocio con mi novio. Descubrí todo cuando accidentalmente me enviaron el contrato de sociedad que firmaron juntos. Mi nombre es Daniela. Tengo 32 años y hasta hace apenas 8 meses creía haber construido el negocio de mis sueños junto a la persona en quien más confiaba. Conocí a Andrea en la universidad y desde entonces nos volvimos inseparables. Hace 6 años fundamos una agencia de marketing digital que creció de forma sólida y constante, llegando a facturar alrededor de $850,000 anuales. Al mismo tiempo, mantenía una relación de 4 años con Miguel, un diseñador gráfico, talentoso a quien conocí en una conferencia y con quien planeaba casarme. Mi vida parecía estable, próspera y bien encaminada hasta que todo se derrumbó de golpe. Durante los últimos 2 años, Andrea y Miguel no solo mantenían una relación a mis espaldas, sino que habían estado robando de forma sistemática clientes, información confidencial y dinero de nuestra empresa para crear una agencia competidora. Su objetivo era claro: dejarme sin clientes, sin negocio y sin recursos. La traición fue tan calculada y tan cruel que aún hoy hay noches en las que despierto sin poder creer que las 2 personas que más amaba me hicieron algo así. Todo comenzó a salir a la luz el martes 23 de enero de 2024. Estaba en la oficina, trabajando en una propuesta para un cliente importante, cuando llegó un correo electrónico que claramente no era para mí. El asunto decía contrato de Sociedad Final Creativos Unidos LLC y provenía de la cuenta de un abogado corporativo, llamado Roberto Maldonado. Pensé que se trataba de spam o de un error. Pero al abrir el archivo adjunto, sentí que el mundo se detenía. El documento era un contrato de sociedad entre Andrea Sofía Romero Castro y Miguel Ángel Vargas Mendoza, para la creación de la empresa Creativos Unidos LLC, registrada el 15 de noviembre de 2023. El capital inicial era de $280,000, aportados de manera equitativa. Me quedé mirando la pantalla durante largos minutos, incapaz de procesar lo que estaba leyendo. Mi socia y mi novio llevaban más de 2 meses siendo socios y yo no tenía la menor idea. Seguí leyendo y lo peor aún estaba por venir. El contrato incluía cláusulas sobre la transición de clientes actuales de nuestra empresa, Momentéjero, el uso de bases de datos y contactos existentes, y una estrategia de lanzamiento público programada para marzo de 2024. Todo estaba diseñado para apropiarse de lo que Andrea y yo habíamos construido durante 6 años y dejarme completamente fuera del juego. Mi primera reacción fue pensar que debía tratarse de un malentendido. Intenté convencerme de que quizá Andrea trabajaba con Miguel en algún proyecto freelance y que yo estaba exagerando. Tomé el teléfono para llamarla, pero algo dentro de mí me detuvo. Si aquello era real y los confrontaba sin pruebas, podían negarlo todo y borrar cualquier evidencia. Así que cerré el correo fingiendo que nunca lo había visto y decidí investigar en silencio. Busqué en internet el nombre de la empresa y encontré el registro corporativo público que confirmaba. Todos Creativos Unidos LLC había sido registrada oficialmente el 15 de noviembre de 2023, con Andrea y Miguel como únicos socios. Incluso tenían un sitio web en construcción con un mensaje de próximamente. La dirección registrada correspondía a un espacio de oficinas compartidas a solo 15 minutos de nuestra oficina. No era paranoia, no era una confusión. Estaba ocurriendo frente a mí sin que lo hubiera notado. Comencé a repasar los últimos meses y a unir señales que había ignorado. Andrea empezó a trabajar desde casa con mucha más frecuencia, alegando que necesitaba concentración. Miguel decía estar saturado de proyectos freelance y apenas lo veía 1 o 2 veces por semana, cuando antes prácticamente vivía conmigo. Andrea tardaba horas en responder llamadas, y Miguel tenía compromisos vagos los fines de semana. Todo aquello que había justificado ahora encajaba en una imagen aterradora. Esa noche no pude dormir. Miguel estaba en su apartamento, supuestamente trabajando en un proyecto importante, y yo me quedé sola con mis pensamientos. Cerca de las 2 de la madrugada tomé una decisión. Si todo esto era real, necesitaba pruebas sólidas antes de actuar. Al día siguiente, contraté a un investigador privado especializado en fraude corporativo llamado Javier Ruiz, de una firma de investigaciones empresariales. Le expliqué la situación y fue directo conmigo. Me dijo que debía actuar rápido, porque si planeaban lanzarse en marzo, tenía poco tiempo para proteger mi empresa y mis activos. Me pidió acceso completo a los registros financieros, contratos, comunicaciones internas y documentación de clientes. Pagué $8,000 por adelantado y le entregué todo, ya que como cofundadora tenía derecho legal a esa información mientras Javier investigaba. Yo tuve que fingir normalidad absoluta. Cada mañana saludaba a Andrea con una sonrisa. Hablábamos
de clientes y del futuro de la empresa, mientras ella me miraba a los ojos sabiendo que planeaba destruirme. Con Miguel seguía actuando como si nada, le preguntaba por su día, le decía que lo amaba. Mientras él me besaba construyendo un futuro con mi mejor amiga a mis espaldas. Fue la actuación más dolorosa de mi vida. Los informes de Javier comenzaron a llegar y cada uno era más devastador que el anterior. Descubrió que, en los últimos 6 meses, Andrea había realizado transferencias desde la cuenta de la empresa hacia cuentas personales por un total de 140,000 pesos. Las operaciones estaban disfrazadas como bonos, reembolsos y anticipos de salario, pero ese dinero nunca apareció en sus registros fiscales. En realidad, había sido transferido casi de inmediato a la cuenta de Creativos Unidos LLC. La investigación también reveló que Andrea había descargado de forma sistemática información confidencial de nuestros servidores. Copió la base de datos completa de clientes, propuestas, presentaciones y materiales de marketing. Los registros mostraban que estas descargas ocurrían de noche o los fines de semana, cuando yo no estaba presente. La más reciente había sido apenas 3 días antes, un sábado por la noche, cuando supuestamente estaba en casa descansando con mi autorización. Javier accedió a los correos corporativos de Andrea y encontró pruebas irrefutables. Había cientos de mensajes entre ella y Miguel planeando cada paso. En uno de ellos, Andrea escribía con total frialdad que yo no tenía idea de nada, que estaba demasiado concentrada en conseguir nuevos clientes como para notar que ella estaba moviendo los activos. Ahí entendí que no solo me habían traicionado, sino que lo habían hecho con plena conciencia y desprecio. Había correos en los que Miguel respondía con total frialdad y cálculo que, una vez lanzaran en marzo, podrían llevarse a los 3 clientes más grandes conmigo. Esos clientes representaban el 60% de los ingresos de la empresa y sin ellos, Momentejero colapsaría en menos de 6 meses. Leer esas palabras fue devastador. Hablaban de mi trabajo y de mi esfuerzo como si fueran piezas intercambiables en un tablero que ya tenían perfectamente planeado. También existían correos entre Andrea y varios de nuestros clientes más importantes, en los que ella comenzaba a prepararlos de forma sutil para la transición. Les escribía mensajes cuidadosamente redactados, insinuando que estaba considerando emprender un proyecto nuevo y más especializado, donde podría brindarles atención más personalizada y preguntándoles si estarían interesados en saber más en unos meses. Era evidente que los estaba cortejando para arrebatármelos sin levantar sospechas. Lo más doloroso de todo fueron los correos personales entre Andrea y Miguel. Javier descubrió que no eran solo socios comerciales, sino que mantenían una relación sentimental completa desde hacía casi 2 años. Se decían te amo, planeaban escapadas de fin de semana y soñaban con un futuro juntos. En uno de esos mensajes, Miguel le confesaba a Andrea que no podía esperar a dejar todo atrás para estar con ella abiertamente, sin tener que esconderse de mí. La respuesta de Andrea fue lo que terminó de quebrarme por dentro. Le decía que también lo deseaba, pero que debían ser pacientes y hacerlo bien, porque así no solo se tendrían el uno al otro, sino también un negocio millonario construido con todo lo que ella y yo habíamos creado. Cerraba el mensaje diciendo que yo me lo merecía por ser tan ingenua. Esa frase me atravesó como un golpe. Mi mejor amiga de 10 años me veía como una tonta que merecía ser robada y traicionada. Había fotografías también, fotos que Miguel le enviaba a Andrea de cenas en restaurantes que yo reconocía, lugares donde él me había dicho que tenía reuniones con clientes, fotos de ellos en la cama de lo que parecía ser un hotel, y fotos en la playa durante un fin de semana en el que ambos me aseguraron que tenían compromisos familiares por separado. Era una vida secreta completa, construida durante casi 2 años, mientras yo confiaba ciegamente en los dos. Me sentía como la persona más estúpida del planeta. Sin embargo, la investigación no terminó ahí. Javier también rastreó las finanzas personales de Miguel y descubrió algo que me dejó helada. Miguel había aportado 140,000 pesos al capital inicial de Creativos Unidos. Exactamente la misma cantidad que Andrea había robado de nuestra empresa. Cuando investigó el origen de ese dinero, quedó claro que yo también había financiado la traición sin saberlo. Durante los últimos 2 años, yo le había prestado a Miguel aproximadamente 85,000 pesos en distintos montos. Dinero para comprar equipo nuevo, pagar deudas de tarjetas y ayudar a su madre con gastos médicos. Nunca me devolvió nada y yo jamás lo presioné porque confiaba en él y pensaba que, al final, nos casaríamos y el dinero sería de ambos. En realidad, Miguel había usado mi dinero, junto con sus ahorros, para financiar el negocio que iba a destruir mi empresa. Literalmente, pagué mi propia traición, después de 2 semanas.
Javier me entregó un informe de 87 páginas que documentaba cada detalle: transferencias bancarias fraudulentas por 140,000 pesos, robo de propiedad intelectual y bases de datos, conspiración para robar clientes. Pruebas de la relación entre Andrea y Miguel y evidencia de que Miguel utilizó dinero que yo le presté para financiar la empresa competidora. Era un caso sólido, no solo para demandas civiles millonarias, sino también para cargos penales. Javier me puso en contacto con un abogado corporativo especializado en disputas entre socios, el licenciado Fernando Gutiérrez. Tras revisar toda la evidencia, fue contundente. Era uno de los casos más claros de fraude societario que había visto. Andrea había violado sus deberes fiduciarios de múltiples maneras y existía base legal tanto para demandas civiles como para cargos criminales que podrían llevarla a prisión entre 3 y 7 años. El plan fue actuar rápido para asegurar los activos de la empresa antes de que Andrea pudiera destruir o mover algo más. El abogado presentó una moción de emergencia ante un juez, exponiendo toda la evidencia y solicitando medidas inmediatas, en menos de 24 horas. El juez concedió todo lo solicitado: congelación de cuentas bancarias, prohibición de acceso a sistemas informáticos, restricción para contactar clientes y una orden para que Andrea no se acercara a mí ni a las oficinas. El viernes 9 de febrero de 2024 llegó el día de la confrontación. Contraté a 2 oficiales de policía para que estuvieran presentes cuando le entregara los documentos legales, por si la situación se salía de control. Llegué a la oficina temprano y esperé. Andrea llegó como siempre, sonriendo, preguntándome si estaba lista para la reunión con el cliente de las 10. Me paré frente a ella, con los oficiales detrás, y le dije que no habría ninguna reunión. Ni ese día ni nunca más. Le dije que lo sabía todo. Vi cómo su rostro pasaba de la confusión a la comprensión y luego al terror en cuestión de segundos. Le enumeré cada cosa: la empresa paralela, el dinero robado, la información copiada, los planes para robar clientes y su relación con Miguel. Le entregué el informe y los documentos legales. Le expliqué que estaba siendo demandada por violación de deberes fiduciarios, robo de fondos corporativos, robo de propiedad intelectual y conspiración para defraudar, y que además se presentarían cargos criminales que podían llevarla a prisión. Tenía 5 minutos para recoger sus cosas personales bajo supervisión policial y abandonar la oficina para siempre. Andrea comenzó a llorar, usando ese llanto manipulador que tantas veces había empleado. Intentó explicarse, diciendo que no era lo que yo pensaba, que ella y Miguel simplemente se habían enamorado. La interrumpí y le dejé claro que tenía grabaciones y correos donde planeaba destruirme y decía que yo merecía ser robada. Le pedí que no me insultara con mentiras y que se fuera. Recogí algunas fotos de objetos personales entre sollozos. Antes de salir, me pidió perdón y dijo que nunca quiso lastimarme, que las cosas se habían salido de control. Le respondí que nada se había salido de control, que había tomado decisiones calculadas durante 2 años y que ahora enfrentaría las consecuencias. La vi salir de la oficina que construimos juntas por última vez, con una mezcla de dolor, tristeza y una extraña sensación de justicia, pero aún no había terminado. Esa misma noche fui al apartamento de Miguel sin avisar. Cuando abrió la puerta, sorprendido, le dije que necesitábamos hablar. Entré y arrojé otra copia del informe sobre la mesa. Le dije que sabía todo: la empresa, Andrea, los 2 años de mentiras y el uso del dinero que yo le había prestado para financiar su traición. Miguel palideció e intentó negar, pero lo detuve. Tenía fotos, correos y registros bancarios. Le dejé claro que estaba cansada de mentiras y que no volvería a creer una sola palabra más. Miguel se desplomó en el sofá y empezó a llorar. Entre sollozos repetía que lo sentía, que no sabía cómo había pasado todo, que él y Andrea habían comenzado a trabajar juntos en un proyecto hacía 2 años y que simplemente se habían enamorado. Decía que había intentado terminar conmigo muchas veces, pero que no podía hacerlo porque no quería lastimarme. Lo escuché y me reí sin humor. Le dije que no me había evitado ningún dolor, que durante 2 años me había robado, mentido a la cara todos los días, planeado destruir mi negocio y usado mi propio dinero para financiar mi traición. Eso no era amor, era crueldad calculada. Saqué otros documentos y se los entregué.
Le expliqué que lo estaba demandando civilmente por los 85,000 pesos que le había prestado, más intereses y daños emocionales. También le informé que estaba presentando una demanda contra Creativos Unidos para disolver la empresa antes de que siquiera pudieran lanzarla y para recuperar los 140,000 pesos que Andrea había robado de mi empresa para financiarla. Básicamente, todo lo que habían construido con dinero robado iba a desaparecer. Miguel sollozaba y me suplicaba que no hiciera eso, diciendo que iba a arruinar sus vidas. Lo miré y le respondí que ellos ya habían arruinado la mía y que yo solo estaba devolviendo el favor. Le exigí que saliera de mi vida por completo, que borrara mi número y que no me contactara nunca más. Le dije que rezara para que el juez fuera misericordioso con ellos, porque yo no lo sería. Salí del apartamento de Miguel por última vez y lloré todo el camino a casa. No lloraba por perderlo a él ni por perder a Andrea, porque en realidad ya los había perdido 2 años atrás, cuando decidieron traicionarme. Lloraba por la muerte de mis ilusiones, la ilusión de tener una mejor amiga leal, la ilusión de tener un novio que me amaba, la ilusión de creer que las personas en las que confías no te apuñalarán por la espalda por dinero o deseo. Esas ilusiones murieron ese día y nunca volvieron. Los meses siguientes fueron brutales, tanto en lo legal como en lo emocional. Andrea contrató a un abogado costoso que intentó argumentar que las transferencias de 140,000 pesos eran legítimas y que ella tenía derecho a la información de la empresa como copropietaria. Mi abogado presentó toda la evidencia que demostraba que Andrea había ocultado esos fondos sin reportarlos como ingresos, que los transfirió inmediatamente a una empresa competidora y que había descargado información mucho más allá de lo necesario para cualquier trabajo legítimo. Sus propios correos probaban una intención clara de destruir la empresa. En la audiencia preliminar de mayo de 2024, el juez no tuvo piedad. Falló que existía evidencia abrumadora de mala conducta fiduciaria y apropiación indebida de activos corporativos. Ordenó a Andrea devolver los 140,000 pesos completos, más 85,000 pesos en daños punitivos, además de pagar mis costos legales, que ascendían a 67,000 pesos. Lo más importante fue que disolvió por completo Creativos Unidos y prohibió tanto a Andrea como a Miguel utilizar cualquier información, material o contacto obtenido de mi empresa. Andrea apeló la decisión, como era de esperarse, pero su apelación fue rechazada en julio. Para entonces, la historia ya se había filtrado en nuestra industria. Varios clientes a los que Andrea había intentado cortejar me contactaron directamente para preguntar qué estaba ocurriendo. Y yo les conté la verdad completa. La reputación de Andrea quedó destruida en la comunidad del marketing digital. Nadie quería trabajar con alguien que había robado a su propia socia. Intentó conseguir empleo en varias agencias, pero fue rechazada una y otra vez porque su nombre estaba manchado. Finalmente tuvo que mudarse a otra ciudad y empezar de cero en una industria diferente. Supe después que terminó trabajando en ventas de bienes raíces, ganando apenas una fracción de lo que ganaba antes. Miguel también enfrentó consecuencias severas. Lo demandé por los 85,000 pesos más intereses y gané un juicio por un total de 103,000 pesos. Como no tenía ese dinero, el juez ordenó un embargo de salario, lo que significaba que el 25% de cada cheque que recibiera durante los próximos años iría directamente a mí hasta saldar la deuda. Además, perdió varios clientes importantes cuando se enteraron de su participación en el intento de destruir mi negocio. Y su reputación en la industria del diseño quedó arruinada. La relación entre Miguel y Andrea colapsó de forma estrepitosa unos 4 meses después de la confrontación. Según amigos en común, una vez que desapareció la clandestinidad y la emoción de engañarme, descubrieron que no tenían mucho en común. Comenzaron a discutir constantemente, culpándose mutuamente por lo sucedido. Andrea acusaba a Miguel de no haber sido más cuidadoso, y Miguel la culpaba a ella por su codicia al robar tanto dinero, que terminó llamando mi atención. Su relación se desmoronó bajo el peso de su propia traición y culpa. En cuanto a mí y a mi empresa, los primeros meses fueron caóticos. Tuve que reestructurar todo como propietaria única, contratar nuevos empleados para reemplazar el trabajo que Andrea hacía y tranquilizar a nuestros clientes, asegurándoles que la empresa era estable a pesar del escándalo.
Hubo momentos en los que pensé que no lo lograría y que, al final, Andrea y Miguel ganarían. Aún así, me negué a rendirme. Esa empresa era mi creación y no iba a permitir que dos traidores me la arrebataran. Contraté a una excelente consultora de negocios llamada Patricia, quien me ayudó a reorganizar y optimizar nuestras operaciones. Incorporé a 2 nuevos gerentes de cuenta que resultaron ser mucho más talentosos de lo que Andrea había sido. Intensifiqué nuestros esfuerzos de marketing y networking para atraer nuevos clientes y reemplazar cualquier ingreso perdido. Todo ese trabajo dio resultados. Para septiembre de 2024, la empresa estaba facturando más que nunca. Habíamos crecido un 40% en comparación con el año anterior. Teníamos 8 nuevos clientes importantes y yo era la única dueña, lo que significaba que todas las ganancias eran mías. Irónicamente, la traición de Andrea terminó siendo lo mejor que pudo haberle pasado al negocio, porque me obligó a mejorar todo y a deshacerme de una socia que nunca mereció estar allí. En lo emocional, el proceso fue mucho más largo. Asistí a terapia 2 veces por semana durante 6 meses para procesar no solo la traición romántica, sino sobre todo la traición de amistad, que fue la que más me dolió. Andrea y yo habíamos sido inseparables desde la universidad. Conocía todos mis secretos, mis inseguridades y mis sueños. Habíamos construido la empresa desde cero, trabajando jornadas interminables, comiendo comida barata y durmiendo en la oficina. Habíamos llorado juntas, reído juntas y celebrado cada pequeña victoria. Mi terapeuta, la doctora Martínez, me ayudó a entender que lo ocurrido no hablaba de mis defectos, sino de las decisiones de Andrea. Me explicó que algunas personas son capaces de compartimentalizar sus acciones y no sentir la disonancia moral que la mayoría sentiría. Andrea podía ser mi amiga en ciertos contextos mientras al mismo tiempo planeaba traicionarme en otros. Eso hablaba de su carácter, no del mío. Sus palabras me ayudaron a entenderlo, aunque no borraron el dolor. Aproximadamente un año después, en febrero de 2025, Andrea intentó contactarme. Me envió un correo largo pidiéndome perdón, diciendo que había estado en terapia, que entendía que lo que hizo era imperdonable y que yo había sido una mejor amiga de lo que ella merecía. Decía que comprendía si nunca podía perdonarla, pero que necesitaba que supiera cuánto se arrepentía. Leí ese correo 3 veces y luego lo borré sin responder. No por crueldad, sino porque no le debía nada, ni siquiera el cierre que ella buscaba. Yo ya había hecho las paces con lo ocurrido y responder solo habría reabierto heridas que estaban sanando. Miguel también intentó contactarme varias veces durante el primer año, especialmente cuando comenzó el embargo de su salario, y comprendió que estaría pagándome durante muchos años. Nunca le respondí. Ambos pertenecían a mi pasado y ahí era exactamente donde debían quedarse. Sus mensajes empezaron a llegar uno tras otro, oscilando entre disculpas desesperadas y quejas cargadas de resentimiento. Decía que lo sentía, que por favor reconsiderara la demanda, que estaba luchando financieramente y que todo aquello era excesivo, que ya había pagado suficiente. Después del 5.º mensaje, bloqueé su número. No me interesaba escuchar nada más. Él y Andrea habían tomado sus decisiones y ahora vivían con las consecuencias. No iba a facilitarles ese proceso. La lección más grande que aprendí de todo esto fue dura, pero necesaria. Confía, pero verifica siempre. No importa cuánto ames a alguien, ni cuánto tiempo lo conozcas. Las personas son capaces de traiciones inimaginables cuando la tentación es lo suficientemente grande. El dinero, el poder y la lujuria pueden transformar a alguien en un extraño irreconocible. También aprendí que las señales casi siempre están ahí, si uno está dispuesto a verlas. Andrea trabajando desde casa con más frecuencia, Miguel siempre ocupado, pequeñas inconsistencias en sus historias. Yo vi esas señales, pero las ignoré porque no quería creer que las personas que amaba pudieran traicionarme. Ahora sé que cuando el instinto te dice que algo está mal, casi siempre tiene razón y que vale la pena investigar por incómodo que resulte. Otra lección fundamental fue la importancia de proteger los activos de forma legal. Si Andrea y yo hubiéramos tenido desde el inicio un acuerdo de socios más sólido, con cláusulas estrictas sobre propiedad intelectual y no competencia, le habría resultado mucho más difícil hacer lo que hizo.
Hoy, cada contrato que firmo y cada sociedad que considero incluye protecciones legales exhaustivas. Confío, sí, pero también verifico y me protejo. En diciembre de 2024, casi un año después de descubrir la traición, estoy en un lugar completamente distinto. Mi empresa está prosperando más que nunca. Tengo un equipo increíble de empleados, leales que valoran trabajar aquí y acabamos de firmar el contrato más grande hasta ahora, por 400,000 pesos anuales. Me mudé a un apartamento hermoso con vista a la ciudad y mi vida, por fin, se siente estable otra vez. También estoy saliendo con alguien nuevo, Carlos, que es empresario y entiende las exigencias del mundo de los negocios. Cuando le conté mi historia en nuestra tercera cita, esperando que se asustara, me sorprendió con su respuesta. Me dijo que el hecho de haber sobrevivido y prosperado después de una traición así demostraba una fortaleza poco común y que muchas personas se habrían derrumbado en mi lugar. En ese momento supe que estaba frente a alguien auténtico. Aún hay días difíciles, días en los que pienso en Andrea y en todo lo que creímos construir juntas, en los 2 años de engaño. ¿En cuántas veces estuvieron riéndose de mí a mis espaldas? Días en los que la humillación vuelve a doler. Pero esos momentos son cada vez menos frecuentes, y cuando llegan, sé cómo manejarlos mejor. He aprendido que sanar no significa olvidar, sino integrar la experiencia y transformarla en sabiduría en lugar de amargura. Andrea y Miguel me arrebataron la inocencia y la capacidad de confiar ciegamente, pero no pudieron quitarme mi fuerza, mi inteligencia ni mi habilidad para construir algo extraordinario. Aquel correo enviado por error un martes de enero fue, al mismo tiempo, lo peor y lo mejor que pudo haberme ocurrido. Fue lo peor porque me obligó a enfrentar la realidad de que 2 años de mi vida habían sido una mentira. Pero fue lo mejor porque me despertó antes de que fuera demasiado tarde. Si ese mensaje nunca hubiera llegado, Andrea habría seguido robando hasta marzo y habrían lanzado su empresa, llevándose la mayoría de mis clientes, dejándome en la ruina. En lugar de eso, descubrí todo a tiempo, recuperé mi dinero, protegí mi negocio y salí fortalecida. Andrea y Miguel creyeron que me estaban utilizando, pero al final solo se destruyeron a sí mismos mientras yo seguía construyendo algo mucho más grande. Si alguien está pasando por algo similar, mi consejo es claro. Confía en tu intuición, pero no actúes desde la emoción. Cuando sospeches de una traición, investiga en silencio y reúne pruebas sólidas antes de confrontar. Apóyate en profesionales, tanto legales como emocionales, y documenta absolutamente todo. Porque en un juicio, la evidencia lo es todo. Entiende que sanar lleva tiempo y que está bien no estar bien durante un periodo. Rodéate de personas que realmente te apoyen, enfócate en reconstruir tu vida y tu negocio con más fuerza que antes y recuerda siempre esto, ser traicionado no dice nada sobre tu valor, lo dice todo sobre quien traiciona.